Perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar el problema de termodinámica. Voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, Franco, se ve. Vamos entonces a trabajar este ejercicio que ha sido tan comentado, ¿sí? Observen que la consigna es que hay un molde de gas ideal, ¿sí? Que experimenta un proceso desde un estado A, es este punto que tenemos aquí, a un estado B, fíjense que va en línea recta, ¿bien? Se alcanza a ver que es una línea recta, ¿verdad? Eso, creo que el gráfico en eso no es engañoso, es una recta. Y después de B hasta C, hay otra línea recta, ¿bien? Entonces, esa es la trayectoria que hace, digamos, el diagrama de proceso, ¿no? El gas. El gas va de un punto A hasta un punto B. Fíjense que aquí está cambiando, claramente está cambiando la presión, el volumen, y en el de B hasta C también. Ahora vamos a ver bien qué pasa con la temperatura. En un principio, este ejercicio, el inciso A, pregunta, ¿cuál es la variación de energía interna? Bien. Recordemos que la variación de energía interna, uno la calcula como 3 medio por N por R por delta T. Entonces, lo primero que hace uno es decir, bueno, yo para calcular la variación de energía interna, tengo que saber cuál es el cambio de temperatura. Y acá lo que pasó, que me llamó mucho la atención, es que desde un primer momento, sin hacer ningún cálculo, sin nada, decían que era un proceso isotérmico, ¿sí? Lo cual no hay ningún indicio de que sea isotérmico, primero porque la gráfica es una recta, isotérmico habrán visto que tiene una forma de hipérbola. Vamos a explicar bien la forma que tiene la isoterma y por qué tiene esa forma, pero no es una recta, ¿sí? Entonces, a simple vista uno no puede suponer que es un proceso isotérmico, tampoco un proceso adiabático, porque no hay ningún dato para sospechar eso, no hay ningún indicio. Lo que sí nosotros tenemos como guía, es que tengo que calcular en la energía interna, cómo varía la energía interna. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es ver cuál es la temperatura en cada punto, ¿sí? O sea, principalmente me interesa entre A y C, son las temperaturas que me van a permitir calcular la variación de energía interna entre A y C, que sería el proceso completo, ¿no? Franco, una pregunta. Sí. Para calcular la temperatura, yo lo hice y en ambos puntos, en los 3 puntos, en A, en B y en C, me dio la misma. Bueno, si te da la misma, ¿cuánto sería la variación de energía interna? Nula. Perfecto. A mí me pasó lo mismo que Camila, o sea, yo agarré y tomé los Pero, puntos, o sea, tomé el punto A, calculé, bueno, con el volumen y la presión, usando P por D igual a N por R por T, sí, Sí, porque yo me decían que también. era un fíjense y ahí ahí desplazo el gráfico y te voy siguiendo con lo que está diciendo. Mirá, lo que hicieron es calcular con la ecuación de los gases, ¿sí? Y la claro, temperatura. Claro, Bueno, sí, sí. sí, justamente lo que estamos charlando es eso, pero fíjense que termina ahí la charla, es decir, nosotros, termina ahí en el sentido del concepto, ¿no? Me refiero a que quiero calcular la variación de energía interna, entonces voy a calcular la temperatura. Si la temperatura me da igual, significa que la variación de energía interna es cero. Vamos a ver que en cada punto, digamos en el A, en el B y en el C, en ¿Y eso no se cualquier... podría tomar como isotérmico? No es un proceso térmico, porque tenemos rectas y en las rectas uno está cambiando la temperatura también, ¿sí? Claro, pero vos dijiste que delta U es cero. Yo lo puse que delta U era cero, entonces que el trabajo va a ser igual al calor, porque lo tomé como claro. isotérmico. E hice lo mismo eso que vos Pero me observen que decís. esto es independiente de que sea isotérmico o sea lo que sea. A mí lo que me interesa acá, cuando uno habla de un proceso isotérmico, está hablando de que la temperatura, ¿me alcanzan a ver el mouse? Sí, Sí. sí, No, sí, significa que la temperatura en cada punto debería ser constante. Lo cual yo de eso no tengo constancia acá. Acá yo sé que la temperatura en A, la temperatura en C, si quieren, o en B, la misma. Pero después no sé nada de estos puntos, ¿sí? Bien, después vamos a ver, ahora quiero pasar un par de filminas adelante que vamos a ver que la isoterma tiene una forma de una hipérbola de alguna forma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver por qué tiene esa forma. En un principio, si yo quiero responder la variación de energía interna del gas, lo que hago es calcular las temperaturas. Observen que como N y R son constantes, N porque es el número de moles, esto es un mol, es un sistema cerrado, entonces los moles no varían. R es una constante, entonces P por B sobre T
vale siempre lo mismo, vale NR, es decir, es constante eso. Por lo tanto, para cualquier lugar que yo tome el punto A, el punto B o el punto C, yo calculo P por B sobre T, tiene que ser lo mismo. ¿Bien? Entonces, yo puedo decir, bueno, presión A, volumen A, por la temperatura en A, no la conozco, es igual a NR. Lo mismo para el punto B. Es decir, que la presión en B por el volumen en B sobre la temperatura en B es igual a NR, y es lo mismo para el punto C. Me quedó mal ahí. Sería el punto C. Es decir, que estamos diciendo de despejar la temperatura de la presión de arriba, y claramente va a ser la presión por el volumen sobre el número de moles por R. ¿Bien? Si uno hace eso, por ejemplo, en el punto A, un detalle importante es que aquí la presión está dada en kilopascales. ¿Sí? Para no escribir acá 300.000, 200.000, 100.000, la escala muchas veces se pone la unidad aquí arriba. ¿Sí? Kilopascal es decir que multiplicamos por 1000, los 300 serían 300.000 pascales. ¿Bien? Por lo tanto, el cálculo sería, acá es importante que uno escriba las unidades, siempre cuando hace cálculos de magnitudes físicas, para no errar en alguna unidad que uno está trabajando, tiene que darnos la unidad que buscamos, que es temperatura. Entonces tiene que darnos en Kelvin, en este caso que tenemos la constante de los gases en Kelvin. Entonces, la presión tiene que estar en pascales, volumen en metro cúbico, aquí tenemos moles, que se va a cancelar con los moles de la constante, y aquí cuando uno hace las cuentas queda Newton por metro Joule, entonces nos va a quedar Kelvin. Da 3608,2, no 20. Cuando uno calcula la temperatura B, la temperatura C también. ¿Bien? Eso no implica que sea un isotermo, implica simplemente que la temperatura es igual en esos puntos. Un isotermo implica que es igual en todos los puntos de la trayectoria. Entonces, ¿por qué hicimos? Bueno, la temperatura decimos es constante, entonces delta U vale 0. ¿Bien? Porque el delta T está relacionado con el cambio con la energía interna, entonces ahí da 0. Con decir esto ya era suficiente. Por eso nosotros, los que escribieron que era isotérmico, no habría gran problema en cuanto a que el delta U se cumple, que vale 0 en el isotérmico, y entonces el trabajo por el primer principio, aquí el trabajo es igual al calor. ¿Bien? Como la variación de energía interna es 0, cuando venimos al primer principio, decimos que el calor que yo voy a calcular es idéntico al trabajo, ¿sí? Que intercambia el sistema. ¿Me van siguiendo? Sí, Franco, sí. Entonces, Sí, sí. esto es algo que ocurre en el proceso acá, desde A hasta C, sin importarme cómo fue la trayectoria. A mí no me importa si fue zigzag, digamos, y fue variando todos los parámetros, pero lo importante es que llegó desde A hasta C, donde la temperatura es la misma. Entonces, como la temperatura es la misma, no hay cambio de energía interna cuando el cuerpo, digamos, cuando el sistema, si el gas, va desde un estado A hasta el estado C. ¿Bien? O sea que nosotros de alguna forma le quisimos simplificar los cálculos para que no tuvieran acá, como para que les diera 0 el cambio de energía interna. ¿Sí? Y por lo tanto el calor tenga que calcularlo de otra manera que no sea igual al trabajo. Entonces, si yo quiero calcular el calor, basta con conocer el trabajo. Y observen que nosotros, lo que hicimos en el video ese que nosotros charlamos, el ejercicio creo que es el 20 de termodinámica, la clase esa que Bettina dio la teoría y yo en ese lunes, el lunes pasado, hice una intervención en ese horario y expliqué un problema de un ciclo. Bien, dijimos que en ese ciclo uno, si quisiera sacar el trabajo, debe conocer la función e integrarla. Pero que eso era más fácil que sacar el área bajo la curva. Esos videos yo los subí a todos. Entonces el concepto de trabajo como área bajo la curva es el que uno usaría aquí para poder calcular ese trabajo. Y el error acá que tuvieron la gran mayoría fue justamente irse al trabajo de lo que es un isotérmico, un proceso isotérmico. Vamos a ver ahora en la filmina que viene, fíjense esto, acá, lo que estaba contando. El trabajo de la integral de P diferencial B, ¿sí? Entre un volumen A y un volumen B en este caso. Ese va a ser el trabajo de AB. Simplemente eso va a ser el área bajo la curva. ¿Se entiende? Entonces, uno podría, es como, esto es análisis matemático de alguna forma, ¿sí? Aquí, este trabajo yo hago la integral de... Perdón, Sí, vos dijiste del punto A al punto B, no iría sin el P. sí, perdón, iría hasta el C. Iría hasta el C. Pasa que Bien. fui haciendo tramos acá. Porque fíjense que la expresión de P está definida por tramos. Y la presión de A hasta B varía con una función, de B hasta C con otra función.
Sí, sí, sí. Entonces, estaría partida esa función, entramos. Y hay que hacer esa suma. Esa es la forma analítica de hacerlo. Pero observen que cuando uno tiene ahí abajo las áreas, la puedo calcular haciendo base por altura. Fíjense que ahí remarqué los bordes, ¿sí? Que lo hicimos de esta manera en ese ejercicio 20 que explicamos, hicimos el videito, y lo hicimos de esta manera, porque uno puede calcular la integral justamente de forma analítica o sabe que ese resultado va a ser el área. Entonces fíjense que el cuadrado que tenemos abajo, fíjense que la que va de A hasta B, si uno quiere descomponer en figura geométrica, tendría un cuadrado. Fíjense que aquí iría de 0,1 a 0,3, entonces la base sería 0,2. Por la altura, tendríamos esta área de este rectángulo, si quieren. O sea, esa base vale 0,2 metros cúbicos por 100.000 pascales. Cuando uno hace eso, esa multiplicación del arista, cada arista, va a tener el área de este rectángulo, y después lo que va a hacer es multiplicar justamente la base por la altura sobre 2 para tener el área de este triángulo. Es decir, hacemos el cálculo de esa integral, pero de forma gráfica. ¿Bien? Lo mismo para el área bajo la curva, digamos, de lo que es el proceso que va desde B hasta C. Fíjense que aquí sería la base esta, la diferencia de 0,6 menos 0,3, los cúbicos, por la altura, aquí fíjense que son los 50 pascales, y entonces si hacemos ahí lado por lado voy a tener el área de este rectángulo. Y después lo mismo para el triángulo, como la base por la altura sobre 2. Y uno de esa manera tendría el trabajo, y a su vez, por la primera la ley de la termodinámica, tendría el calor. ¿Sí? O sea que a mí este ejercicio en sí me parecía que era sencillo porque se ahorraban muchas cuentas, no tenía que andar calculando el calor y demás. Bastaba con calcular el trabajo, ¿bien? Justamente porque la variación de energía interna era cero. Me van siguiendo ahí, ¿no? Que el concepto de trabajo es la integral de P diferencial B, que en un diagrama PV es el área bajo la curva. ¿Entiende? Bien. Sí, Profe, sí. yo tengo una duda. Sí, Sí. sí, Franco. Yo el A, donde yo puse que era isotérmico, bueno, ahí hice mal, ¿no? Y conseguí Sí. la variación de energía interna como que era cero. Bueno, poner que hasta ahí todo mal. Si después hice con toda la B de sacar el trabajo con la integral, todo, y después igualar y saqué la Q con igual a W, me hubiesen tomado todo mal, ¿no? No, porque fíjense que lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Si uno presta razón de que puede ser para ustedes confuso, si me dio la temperatura igual en todos los casos y dicen que fue isotérmico, ustedes a partir de ese razonamiento dijeron que el cambio de energía interna era cero. Nosotros tomamos como correcto que el cambio de energía interna es cero, porque justamente ustedes ven que la temperatura es la misma. Como el cambio de energía interna está asociado a un delta T, tomamos como correcto ese razonamiento y tomamos como correcto que hayan puesto que el Q es igual a W aplicando el primer principio. ¿Sí? Lo que nosotros ahí consideramos como erróneo es justamente el cálculo del trabajo, la fórmula del isotérmico, porque el trabajo no es ese. Ahora vamos a ver justamente que el trabajo isotérmico lo vamos a trabajar ahora. Pero, ¿se dan cuenta la diferencia? Sí, sí. Es Sí, decir, sí. Sí, sí, Franco. ustedes me dicen, isotérmico, bueno, yo no tengo problema, le puse que isotérmico no era. Pero sí consideramos correcto que la variación de energía interna es cero y el trabajo es igual el calor es igual al trabajo. Ahora, lo que estaría mal entonces sería el inciso de calcular el trabajo. Vamos a ver ahora entonces el isotérmico. Fíjense que en un isotérmico la curva es así, de esta manera, ¿sí? Está curvada y ahora vamos a ver por qué. Entonces el trabajo del isotérmico sería el área bajo esa curva, ¿sí? Fíjense que sería mayor el trabajo ahí porque tengo todo este sector que tendría el área, sería hasta el eje X, ¿no? Entre el punto A y el punto C, sería toda esta área. Entonces el trabajo sería distinto. Ahora vamos a ver justamente el proceso isotérmico cuya temperatura es constante. Vamos a explicar por qué tiene esa forma. ¿Sí? Fíjense que P por B es NRT. Si T es constante, entonces P por B es constante. Si yo quiero saber qué relación hay entre P y B, lo que hago es despejar, ¿sí? Me quedaría que sería la constante esa sobre B. Es decir que esta relación funcional, si quieren, ni más ni menos que 1 sobre X. Es decir, P es inversamente proporcional a B.
Mayor volumen, menor presión. A menor volumen, y la presión es mayor. Entonces, ¿cómo va a ser la gráfica de P en función de B? Es simplemente una forma de 1 sobre X. ¿Entiende? Sí, Franco. Entonces, Sí. un proceso isotérmico, como habrán visto en la teoría, tiene una forma así, digamos, de una hipérbola, ¿bien? Donde el trabajo que habría desde A hasta B, ¿sí?, sería el área bajo esa curva, y por eso, cuando definimos el trabajo de esa manera, lo que yo voy a escribir es cómo varía P en función de B. Aquí es como tener I diferencial X, tenemos que ver cómo es la función, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hemos dicho, yo directamente pongo la constante, lo que tengo aquí, sé que es inversamente proporcional al volumen, entonces me quedaría que la integral de la constante sobre B diferencial B no es ni más ni menos que la constante por el logaritmo natural, me va a quedar de B menos el logaritmo natural de A, entonces ahí hacemos la diferencia y queda un cociente, ¿no? La diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente. Entonces me va a quedar esta fórmula me va a dar el área que tengo acá, que está sombreada en este color, no sé, violeta. ¿Sí? Por lo tanto, aquellos que consideraron que este proceso es isotérmico, es incorrecto la forma de calcular el trabajo. ¿Bien? A mí me interesaba principalmente que quedara en claro de que un proceso térmico nunca es una recta en un diagrama PV. Justamente por la relación que hay entre P y B, por eso es importante la ecuación de los gases. ¿Sí? Y reitero, les recomiendo que miren el video ese que grabamos el lunes, que está subido a las 3 partes, donde explicamos un ciclo, que después si quieren lo miramos, pero explicamos un ciclo justamente donde hay también un tramo recto, y que es el 20, si mal no recuerdo. Bien, pues ahora si quieren, decime. Hay un compañero que hizo una pregunta en el chat. Sí, Dice que en el ejercicio anterior, si no se podía calcular el calor y decir que el trabajo es igual. bueno, pero miren, vamos a ver el calor. Del calor, yo les conté en ese ejercicio, en el ejercicio 20 que subimos la clase anterior, la clase ese del lunes, que para el calor yo no tengo una fórmula analítica más allá de esos casos que son a presión constante, cuya calor vale la cantidad de moles por CB, perdón, porque la presión constante es N por CP por delta T. Cuando es un proceso a volumen constante, el calor es N por CB, CB justamente el calor específico a volumen constante, por delta T. Es decir, yo tengo esas dos formas para calcular el calor solamente para esos dos procesos. Y por eso que en ese ejercicio del 20, cuando teníamos la recta, calculábamos el trabajo, porque es el área bajo la curva, a partir de ahí calculábamos el calor. Porque no hay forma analítica para calcular el calor. Después sí se puede calcular el calor de un proceso diabático, un proceso térmico, se puede calcular, el calor se podría calcular en esos casos con alguna fórmula analítica. Siempre usando el primer principio, ¿no? Fíjense que acá, isotérmico, yo calculo el trabajo de esa manera, con el logaritmo. Pero quería que quedaran claro que una recta no representa un proceso térmico. ¿Sí? Fíjense que yo acá podría unir, fíjense que si yo uniese el punto A y el punto B con una recta, ¿sí? Sería una temperatura en A y una temperatura en B igual, porque fíjense que esta curva que tengo aquí de 1 sobre X, que sería 1 sobre B, esa curva indica que en cualquier punto de esta curva, temperatura es constante, que es la relación que hay entre P y B cuando T es constante. ¿Entiende? En cualquier punto de esta curva, la temperatura es la misma. No significa que si yo vengo de A hasta B en una recta, la temperatura de toda la recta, de cada punto de la recta, no va a ser constante. ¿Sí? Que constante es en una isoterma. Entonces, yo por más que el punto inicial y el punto final tengan la misma temperatura, no puedo decir nada de los puntos del medio, ¿sí? Intermedios. Lo único que podría venir con una recta desde A podría venir con una recta horizontal hasta un punto B', si quieren, después bajar verticalmente hasta el punto B. También va a coincidir que la temperatura inicial y final es la misma. El proceso que hice no es un isotérmico. ¿Bien? Es un proceso a presión constante, después un proceso a volumen constante. ¿Va entendiendo la diferencia? Sí. Sí, Bien. sí, Franco.
Es decir, que acá yo puedo tener cualquier trayectoria desde A hasta B. Hay una sola, es a temperatura constante, que es justamente esta curva isotérmica. Bien, vamos al caso que algunos dijeron que es adiabático. Adiabático es un caso más raro, porque no había ningún indicio para decir que era adiabático, porque en el adiabático lo que tenemos es que el calor intercambiado es nulo. ¿Sí? Esto habilita, cuando uno hace las deducciones de las ecuaciones de los gases y utilizando el primer principio, uno llega a que P por B a la gamma es constante. Bueno, ahí me faltó un gamma, ¿sí? Omitan la segunda, omitan esta que apareció ahí, la omiten, ¿sí? Entonces aquí la fórmula, la relación que habría entre P y B sería que P es igual a constante sobre B a la gamma, vendría a ser una función de la forma 1 sobre X a la K. ¿Bien? También va a tener una forma de una especie de hipérbola también, pero que tiene, fíjense que la que está en azul es el proceso adiabático. ¿Qué estoy diciendo con esto? El proceso adiabático tiene una forma de 1 sobre la variable, la gamma. Y esta gamma es una constante. ¿Sí? Como tener 1 sobre x al cuadrado, por ejemplo. ¿Bien? Entonces la forma es de esta manera, es la azul. Y lo que tiene es que fíjense que las isotermas, aquí hay una isoterma que también es una hipérbola, de 1 sobre x, que la temperatura es igual a temperatura A. Aquí hay otra isoterma en línea punteada, la temperatura es la temperatura B. ¿Sí? Es un valor, o sea que en A tiene un valor la temperatura que es constante aquí, y en B tiene, esta isoterma tiene una temperatura constante que es TB. Indicando temperatura constante, mejor expresado. Entonces, fíjense que lo que tiene la curva diabática, la azul, es que tiene una pendiente más pronunciada, ¿sí? Es decir, desciende más rápido que una isoterma. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que la isoterma desciende suavemente, la adiabática desciende abruptamente, de hecho siempre corta a las isotermas. ¿Sí? Es decir, que yo paso de una temperatura a otra. ¿Sí? La temperatura esta sería una temperatura más baja. ¿Sí? A medida que yo me alejo del origen de coordenadas, la temperatura aumenta en las isotermas. ¿Sí? La isoterma entonces que está más cerca del origen tiene menos temperatura, es una temperatura menor en realidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería una expansión adiabática, el volumen está aumentando, y la temperatura esta corresponde a esta isoterma, ¿bien? Y la temperatura A corresponde a otra isoterma, entonces la relación de temperatura es esa. La temperatura A es mayor que la temperatura B. Y aquí el trabajo se calcula haciendo esa integral. Fíjense que la integral que aparece aquí es la que tienen la teoría que les va a dar de esta manera después. ¿Sí? Bien. Bueno, los que hicieron esto, realmente aquí no habría nada para considerar válido, ¿sí? Porque aquí realmente hay cambio de temperatura, no se corresponde con los ejercicios que vimos aquí, donde sí habría una temperatura constante en este proceso, digamos, en constante me refiero en los puntos que nos interesaban. La temperatura es la misma, más que constante, ¿sí? Entonces ahí uno podría suponer que si no conocía la curva, suponer un proceso isotérmico si quisiera esa confusión, pero eso te lleva a que uno sepa que la variación de energía interna, como no hay cambio de temperatura, es cero. Entonces, estos casos por ahí tenían otro tipo de consideración porque había cosas válidas aquí. ¿Sí? En el adiabático no. ¿Entiende? Sí. Bien. ¿Se entiende? Este ejercicio es importante que por ahí todos estén convencidos de que su realización venía por un lado más sencillo, que era justamente calcular las temperaturas, como habíamos dicho recién, y calcular la variación de energía interna, y con eso ya tener el trabajo es igual al calor y calculamos el trabajo como área bajo la curva. ¿Bien? Yo creo que nos faltó práctica en ese tema. Podría ser, pero fíjense que hay ejercicios, tienen 3 ejercicios que están en la práctica y que son todos posibles para evaluar. Cualquier conocimiento involucrado tanto en la teoría como en algún ejercicio de la práctica y como habíamos hecho ese video, explicando, digamos, en la clase del lunes hicimos
video donde explicamos específicamente, esperen que lo busco de vuelta, porque es importante que lo tengamos. No, me acuerdo, pero era también un proceso cerrado. Lo que yo quiero decir es que suponente sólido rígido lo estuvimos practicando 4 o 5 clases y le metimos muchísimo a eso. Y hubo un Y o sea, problema de está rígido. perfecto. ¿Cómo? Y hubo un problema de cuerpo rígido. No, por eso, ese está perfecto y hubo un montón de clases dedicadas y me pareció que a esto hubo 3 ejercicios en la práctica y tampoco el que explicaron, tipo el de proceso, pues yo estuve en la clase, Sí. no fue tampoco tan parecido al que nos tomaron. No, en lo personal me pareció así. No, lo que pasa es que tampoco nuestra idea tampoco es tomar una cosa exactamente igual. Ustedes tengan en cuenta, esperen que dejo de compartir acá. Tengan en cuenta que los parciales a distancia, así como estamos haciendo con Física 1, con todas las materias que se están dando con esta modalidad, son evaluaciones a libro abierto, ¿sí? Uno dispone de todo el acceso a Internet para hacer las consultas que ustedes consideran necesarias. Es una situación bastante interesante que acerca más a la realidad, digamos, por ejemplo, un ingeniero, un profesional cualquiera que tenga que resolver una problemática, va a estar encerrado con así sin ningún tipo de acceso, como hacemos los parciales habitualmente, que uno va al salón, se sienta y busca su conocimiento sin consultar ningún libro. Es una situación que uno está evaluando qué se aprendió de la teoría, qué se aprendió de la práctica. En estas situaciones, por ahí está más bueno incluso, porque son a libro abierto. Es decir, uno puede tener acceso a la práctica, a las teorías, a los videos, a consultar cualquier material de Internet, y a su vez tenían un tiempo prudencial que era 1 hora para cada ejercicio. Parte misma de que hay comunicación, digamos, con los grupos, ¿no? Ustedes tendrán contacto entre ustedes, entonces también se da ese intercambio que es obviamente que se va a dar. Entonces nosotros no podemos tomar un ejercicio idéntico a una práctica porque sería simplemente copiarlo. Lo que nosotros buscamos es que ustedes, a partir de una situación problemática que sea similar, tenga los contenidos de lo que se vio en práctica, que se haya realizado ese ejercicio, ¿sí? Ustedes puedan transferir esos conocimientos a una situación levemente distinta o que tenga una complejidad por ahí mayor, que ustedes ponían, digamos, de todas las herramientas para poder llevarlo adelante. Se entiende que en un parcial que nosotros tomamos en forma habitual, en un salón, donde no hay material, no hay nada, uno puede darse el lujo si quiere, no sé si darse el lujo, pero tomar una cosa idéntica a la práctica. Uno puede tomar un problema idéntico, que implica ver si el alumno lo aprendió, si lo supo resolver. Uno no se va a memorizar todos los ejercicios uno por uno, entonces podría ser que uno tome algo idéntico, pero nosotros acá no. La idea es poder evaluar justamente sus habilidades para poder resolver un problema con todas las herramientas, que me parece que es una instancia muy, muy linda esta. Está bueno, me parece a mí, rendir parcial a libro abierto. No sé qué les parece a ustedes, pero es un desafío interesante. Lo que buscamos nosotros es medir justamente esos aprendizajes y esa capacidad de resolver un problema de esa manera, ¿no? Contando con todos esos recursos. No sé qué opinan. Sí, me parece que es así, pero no te quería decir eso, o sea, entiendo lo que me quisiste explicar. Lo que yo te quería decir es que ponerle sólido rígido o de torque directamente hicimos 10, 15 ejercicios y realmente llegás a entender y aprender todo lo que quiere decir torque. Entonces, por más que me tomes cualquier cosa, o sea, re distinto al que me tomaron en la práctica, lo podés llegar a entender. Y lo que no me pasó con este tema. Bien, bien. Sí, aparte de este tema, a ver, yo no es que, perdón, yo estoy explicando simplemente cuál fue nuestra idea de armar un parcial. Al contrario, me parece que están en todo el derecho de decirme, o sea, lo que ustedes percibieron respecto al parcial, y estoy de acuerdo en que fue el tema de gases, es verdad que fue el último tema. ¿Sí? Entonces uno llega por ahí un poco más ajustado y demás. Pero yo hago referencia al video ese del lunes. Si bien no nos conectamos todos a la videoconferencia, también subimos los videos para que aquellos que no pudieron puedan verlo. Porque ahí están los conceptos claves. Conceptos clave de cómo calcular un trabajo, de qué significa, de qué es un diagrama PV, digamos, más allá de que también tienen la teoría. En la teoría ustedes interactúan con la profesora y trabajando los temas.
insisto en esta modalidad, ¿no? Nueva para todos. Pero, la idea justamente es aprovechar que hicimos esa actividad bien detalladita. Ustedes hicieron un laboratorio donde involucraban todos estos conceptos, ahí a lo último, ¿sí? Entonces, todo esto estaba más fresco y ustedes parecía que podía ser un desafío interesante poder resolver un problema de ese tipo. Así que bueno, y fíjense que si uno lo resolvimos como acabamos de hacer recién, los conceptos en sí, digamos, hacen que el problema sea simple. Desde ya que ustedes están aprendiendo y es algo nuevo, ¿bien? Yo coincido. Bueno, y después el de termodinámica, perdón, el de termo fue ese, si quieren miramos los otros. ¿Sí? El de cuerpo rígido, como decís vos, es un problema típico, que en la guía hay varios, incluso y más complicado. Hicimos ese problema. Y el de hidrostática, hidrodinámica, que también hay un tanque con un líquido, hay que hacer consideraciones necesarias para poder calcular la velocidad de salida de un chorro de líquido, o en el sentido inverso, ¿no? A partir de ese conocimiento aplicar Bernoulli y demás. Bueno, quiero saber qué opinan de esto que acabamos de hablar y de decir respecto a los ejercicios o al parcial. Los escucho. Yo en lo particular, bien franco, o sea, me refiero a, por ahí con el que más se me complicó, como dicen los chicos, con el de termodinámica. Después, con respecto al de torque, bueno, en lo particular lo que hice fue volver a hacer otra vez las cosas de la práctica, en lo que yo me sentía más complicada, o sea, en lo que fue sólido-rígido, y nada, lo pude entender mucho mejor, y mirando los videos que nos recomienda Betina, que están los sitios de interés ahí también en el apunte, me sirvió un montón. Así que después también con el tema de mecánica de fluidos, fue un tema que me gustó mucho, entonces bueno, me sentí más encontrada con ese tema. ¿Que te gustó mucho o que te costó? ¿Que te gustó? Me gustó mucho. Así que en lo particular creo, no sé, porque como no tengo las devoluciones, no sé cómo me habrá ido en esos ejercicios. O sea, yo me sentí más insegura por ahí con el de termodinámica, pero con el resto me sentí a gusto porque, bueno, o sea, no me resultaron difíciles, los pude hacer a tiempo, y es más, me sobró tiempo en esos casos. Bien. Bárbaro. Perfecto. Sí, todo esto, digamos, la idea de esto es realizar un aprendizaje. ¿Sí? En este tipo de evaluaciones uno tiene que revisar los conceptos, a ver qué fue lo que vimos, cómo lo hicimos, en qué me equivoqué y demás, y poder afrontar una situación que es de carácter evaluativa, ¿no? Evaluativa, quiero decir. Entonces, me parece que en general los resultados no han sido malos, han sido buenos. ¿Sí? En general, digo. En ese de termo, tal vez si capaz que si no hubiesen sido las temperaturas iguales, capaz que no llegaban a la confusión esa y podían calcular el delta U y después con el primer principio podrían haber, capaz que se daban cuenta de que el trabajo lo calcularon como área bajo la curva y demás, no era la fórmula del isotérmico, digo. Así que bueno, si quieren miramos, no sé si es necesario, pero podemos, si quieren, ver rápidamente el de cuerpo rígido y el otro de hidro, pero no sé si les parece. Yo en particular no tengo problema. Es el resto Como que... vos quieras, Franco, yo coincido con Brisa, a mí el tema de torque y el de hidro también, bueno, me gustaron, y el de hidro también fue por ahí el que menos me costó, el que más rápido me salió. Por ahí el de torque, bueno, lleva su tiempo para pensarlo y el planteo, pero si bien en esos no tuve dificultad, también sí, el que más me había costado era el de termo, y bueno, como te había comentado, yo le puse que era un proceso isotérmico. En la primera parte coincido, pero cuando fui a calcular el trabajo, lo calculé como un proceso isotérmico, y bueno, Claro. eso está mal. Después, en el resto coincido con Brisa. Bien, perfecto. En general, A mí me pasó exactamente lo mismo que a ellos. No sé si te escucho cortado. No, que a mí me pasó eso mismo. O sea, me pude hacer bien el de torque, creo, estoy esperando la devolución, pero después el que me costó fue el de termodinámica, pero después creo que el otro lo tengo bastante bien. Bien, y cuando recién abordamos el problema de termodinámica,
¿cuál fue la sensación? Dijeron, uy, se hacía así de fácil, ponele, o ¿cuál fue la Claro. sensación? O sea, yo te explico lo que me pasó. O sea, el 1 lo hice mal directamente porque no calculé la temperatura y puse directamente que era isotérmico. Claro. Después el trabajo lo calculé bien yo. O sea, con la integral hice una función que que el dominio era el volumen y la imagen era la presión, y lo calculé bien, y después igualé Q igual a W, pero no sé qué me habrán considerado. Yo Solo no- el A lo tengo mal directamente, porque no hice todo lo que hiciste vos, pero después el B le calculé el trabajo con la integral, todo, y el C lo igualé. O sea que lo Pero hiciste de bueno, forma eso es lo que pasó. analítica, integral lo hiciste conociendo la función Sí, lo hice una función, con los puntos. porque yo trabajo siempre con las pendientes, Sí, y bueno, encontré la pendiente y busqué una ordenada de origen, porque justo me quedaba espectacular para hacer una ordenada de origen. bien. Yo no corregí el tuyo, yo corregí el 3, sí, pero del tema 1 y tema 2. Ese Entonces era el no. mío, tipo, ese tema, el que posteaste vos la foto. Sí, por eso, pero los ejercicios en sí eran algunos parecidos, cambiaban los datos y demás, o la forma de No, planteo en cuanto a. Yo corregí el de termodinámica, te quiero decir. sí, Corregí sí. de los grupos, de algunos grupos, y otros docentes corrigieron de otros grupos. Pero yo, digamos, lo que no vi ninguno que lo haya hecho, capaz que el otro profesor sí, lo haya hecho en forma analítica. Es muy adecuado también, ¿sí? Y es correcto. Lo que sí hicieron algunos fue calcular el área, pero solamente del triángulo, ¿bien? Y no calcularon el área bajo la curva completa. Claro, Entonces, bueno, claro. había una variante importante. Sí, Después igual nosotros sí vamos a hacerle las con los devoluciones de cada ejercicio, digamos, le vamos a subir a la plataforma. Ya les digo, depende de cada profesor cómo fue haciendo esas anotaciones, ¿no? Entonces, después vamos a charlar eso. Digamos, lo vamos a subir y ustedes irán viendo. El de cuerpo rígido, bueno, ese lo tendrían que consultar la Betina, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda particular, porque la idea es poder, si no subimos las resoluciones de cómo era la forma correcta de resolverlo y cada uno ve en qué se puede haber equivocado, o le preguntan a Betina exactamente, ella corrigió ese ejercicio, a ver su planteo en particular. ¿Bien? Franco, perdón que te corte, pero Sí, queda menos de un minuto por si se corta. bueno, ¿qué quisieran hacer? ¿Conectamos de vuelta? Yo sí, no sé el resto. Bueno, Sí, capaz que por los que tienen que rendir. eso, nos conectamos de vuelta, y resolvemos los ejercicios del parcial si quieren. Sí. ¿Listo? Hacemos el de cuerpo rígido, después hacemos el de hidro. Yo Bueno. de todas maneras Buenísimo. armé un foro, consulta general.